Buenos días, en esta ocasión les vamos a conversar acerca de las normas internacionales de auditoría correspondientes a la 315, 320 y 330. Nosotros somos el grupo de trabajo número 1, el cual está conformado por Eduardo Colindres, Fernando López, Jorge López, Catherine Jolón, Marlon Coseman, Nancy Torres y Jairi López. NIA 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa tanto en la planificación como en la ejecución de una auditoría. Por ello, el objetivo del auditor es aplicar de forma adecuada el concepto de importancia relativa en la ejecución y la planificación de la misma. Importancia relativa en el contexto de una auditoría. Por ejemplo, las incorrecciones, incluidas las omisiones, son relativas cuando tienen una influencia significativa en la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. Los juicios sobre la importancia, es decir, los juicios profesionales que va a utilizar el auditor en la auditoría, como por ejemplo su expertise en esta rama. Los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros. Juicios sobre la magnitud de la incorrección que se consideran materiales. Para eso debemos de considerar tres cosas: la determinación, naturaleza y el momento de realización, y la extensión de los procedimientos para valorar los riesgos, la identificación y valoración de los mismos, y el hecho de cómo le vamos a dar respuesta a los mismos con procedimientos posteriores de auditoría. Requerimientos. Esta NIA nos habla sobre dos requerimientos. Primero, la estrategia global de auditoría, es decir, cuáles van a ser los procedimientos que el auditor va a realizar para la planeación y la ejecución de la auditoría. Y segundo, la importancia relativa en la ejecución de la misma. Para la documentación es importante que el auditor deje respaldo en sus papeles de trabajo de la importancia relativa que utilizó para los estados financieros en su conjunto, el nivel o los niveles de importancia relativa, la importancia relativa para la ejecución del trabajo, que es es la importancia relativa por debajo de los niveles de importancia relativa establecidas por el auditor, y cualquier revisión de las cifras establecidas. Ahora les hablaremos sobre la NIA 330. El alcance y objetivo de la norma es diseñar e implementar las respuestas a los riesgos de incorrección material, esto para obtener evidencia suficiente y adecuada con relación a estos riesgos identificados. Dentro de las definiciones encontramos los procedimientos sustantivos. Estos son diseñados para detectar estas incorrecciones en las afirmaciones y pueden ser pruebas de detalle, procedimientos analíticos sustantivos. Adicionalmente tenemos las pruebas de control, que estos son diseñados para evaluar la eficacia operatoria de los controles que posee la entidad que estamos evaluando. Dentro de los requerimientos de la norma están las respuestas globales, sirven para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría deben de estar diseñados basados en la valoración de los riesgos identificados, y el auditor debe tomar en consideración la probabilidad de que exista incorrección material en los mismos. Las pruebas de control son diseñadas para obtener la evidencia suficiente y adecuada sobre la eficiencia de los controles de la entidad que estamos auditando. La naturaleza y extensión de las pruebas de control nos indica que con el momento de realizar las indagaciones debemos de tomar en consideración la forma en que fueron aplicados los controles, la congruencia, las personas que los hayan aplicado, y determinar si estos controles no dependen de otros. Asimismo, el auditor debe realizar estas pruebas cuando él lo considere conveniente según su juicio profesional, y deben de realizarse en el periodo actual de la auditoría. Procedimientos sustantivos. Estos deben de ser independientes, se deben de realizar por cada transacción, por saldo contable, y nos deben de indicar una información a revelar. Adicionalmente pueden ser aplicados al cierre, esto para comprobar la concordancia y la conciliación de los estados financieros y los ajustes materiales que se hayan realizado sobre los mismos. Adicionalmente, estos nos van a ayudar a validar que la presentación global de los estados financieros esté conforme al marco de información financiera aplicable y que toda su presentación, estructura y contenido estén libres de incorrección material. Dentro de la documentación, el auditor va a incluir las respuestas globales de los riesgos valorados, la extensión de los procedimientos aplicados, la conexión de los procedimientos con las afirmaciones y los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones. Muchas gracias. Pruebas de controles. Estas pruebas de controles son utilizadas para poder determinar si existen errores en las afirmaciones o bien para poder prevenirlos. Asimismo, la norma nos indica que las pruebas de controles y la obtención del conocimiento y diseño de implementación son necesarias, ya que la realización de esas pruebas sobre la eficacia operativa de los controles no es lo mismo que obtener el conocimiento y la evaluación de su diseño.
Por ello, es posible que el auditor decida que resulta eficiente probar la eficacia operativa de los controles, así al mismo tiempo también evaluar su diseño y determinar si han sido implementados de manera correcta. Asimismo, la norma nos indica que existen otros procedimientos de pruebas de controles de valoración de riesgos que, aunque no hayan sido específicamente diseñados como pruebas de controles, pueden ser, no obstante, viables utilizarlos para poder obtener, evaluar si los controles han sido diseñados de manera correcta. Por ejemplo, existen indagaciones que son utilizadas para este tema. Esas indagaciones sobre la utilización de presupuestos por parte de dirección. También otro de los procedimientos de valoración de riesgos que pueden ser utilizados son las observaciones de las comparaciones realizadas por la dirección entre los gastos mensuales, así como también la inspección de informes relativos a la investigación de desviaciones entre cantidades presupuestadas y reales. Suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. La auditoría de estados financieros es un proceso acumulativo e iterativo. Por ello, a medida que el auditor aplica los procedimientos de auditorías planificados, la evidencia de auditoría obtenida puede llevarlo a modificar tanto como naturaleza, el momento de realización o la extensión de otros procedimientos de auditoría planificados. Por ejemplo, en la valoración de riesgos se valora lo que es la extensión de las incorrecciones que el auditor detecte en la realización de los procedimientos sustantivos, lo cual puede llevar a que se altere juicios sobre la valoración de riesgos y puede también encontrarse deficiencias significativas en el control interno. Así como también otro ejemplo es de que el auditor pueda detectar discrepancias en los registros contables, omisiones o errores, los cuales pueden evidenciar falta de evidencia o evidencia contradictoria. También pueden ocurrir que los procedimientos analíticos realizados en la fase de la revisión global de la auditoría pongan de manifiesto un riesgo de incorrección material que no había sido identificado con anterioridad en el trabajo de auditoría. Ahora les vamos a hablar sobre la NIA 315. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, y su objetivo es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido al fraude o error tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. Luego la norma nos indica 4 requerimientos. El primero son los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán lo siguiente: indagaciones ante la dirección y personas que considere necesario el auditor, procedimientos analíticos y observación e inspección. El siguiente requerimiento es el conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. El auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente: factores relevantes sectoriales y normativos, la naturaleza de la entidad como sus operaciones, estructura de gobierno, tipos de inversiones, la selección y aplicación de políticas contables por la entidad, los objetivos y las estrategias de la entidad y la medición y revisión del resultado financiero. Luego tenemos la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros y las afirmaciones sobre el tipo de transacciones, saldo contable e información a revelar, que le proporcionen una base para el diseño y la realización de los procedimientos de auditoría posterior. Y por último tenemos la documentación, donde documentaremos los resultados de la discusión entre el equipo del encargo, los elementos del conocimiento obtenido en relación con cada aspecto de la entidad, los riesgos de incorrección material y los riesgos identificados como los controles relacionados con ello. Muchas gracias. A continuación, la norma en su vía de aplicación nos habla de que la observación e inspección pueden sustentar las indagaciones ante la dirección y otras personas, y a su vez proveer información acerca de la entidad y su entorno. Acá encontramos las operaciones de la entidad, documentos, informes preparados por la dirección, locales, etc. También la información de periodos anteriores, donde la experiencia previa del auditor en auditorías pasadas puede proporcionar información al auditor actual.
También la discusión entre miembros del equipo del encargo sobre el grado de exposición de los estados financieros respecto a las incorrecciones materiales y a su vez las consideraciones específicas para las entidades de pequeña dimensión, en donde el socio del encargo que ha desarrollado personalmente la planificación de la auditoría tiene la responsabilidad de considerar el grado de exposición de los estados financieros de la entidad a las incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Luego encontramos factores relacionados con la entidad y su entorno, en donde tenemos los factores sensoriales que incluyen las condiciones relativas del sector, tales como el entorno competitivo, relación con los proveedores, clientes y avances tecnológicos. Luego encontramos los factores normativos, en donde comprende el marco de información financiera aplicable, el entorno legal y político, conocimiento de la naturaleza de la entidad para saber si tiene una estructura compleja, propiedad y relaciones con los propietarios, etc. También la naturaleza de la entidad con cometido especial, en donde se identifica si es una entidad constituida con propósito limitado y bien definido. También tenemos las políticas contables, en donde se encuentran los métodos utilizados, efectos, cambios y normas de información financiera. Y a su vez los objetivos y estrategias, en donde para responder a dichos factores, la entidad debe definir los objetivos, tener un plan y todo esto se logra a través de las estrategias. Posterior, la norma nos habla de la medición y revisión del resultado de la entidad, en donde estas crean presión sobre la entidad. Las mismas pueden llevar a la dirección a tomar medidas para mejorar los resultados. También nos dice que las entidades de pequeña dimensión normalmente no disponen de procesos para la medición y revisión, en donde pueden existir un mayor riesgo para que las incorrecciones no sean detectadas ni corregidas. Luego encontramos el control interno, en donde se diseña, implementa y mantiene con el fin de responder a los riesgos del negocio que amenazan con la realización de los objetivos. Con relación a los beneficios de las IT, estas son beneficiosas dado que por medio de ellas podemos mejorar la oportunidad, disponibilidad y exactitud de la información. Asimismo, facilitan también el análisis de la información adicional que se obtenga. Mejora la capacidad de seguimiento, ya que las IT lo vuelven más práctico. Mejora la capacidad de segregación de funciones mediante controles de seguridad de aplicación de bases de datos y sistemas operativos. En cuanto a los controles relevantes para la auditoría, al enjuiciar si un control es relevante individualmente o en conjunto, se deben tomar en cuenta las cuestiones de importancia relativa, la significatividad del riesgo relacionado a la entidad, la naturaleza de los negocios de la entidad, la diversidad y la complejidad de las operaciones de la entidad, las circunstancias y el componente del control interno, así como la naturaleza y la complejidad de los sistemas. La norma nos menciona que los elementos del control que pueden ser relevantes y beneficiosos para la obtención de conocimientos son los siguientes: comunicación y vigilancia, compromiso con la competencia, participación de los responsables del gobierno de la entidad, la filosofía y el estilo operativo de la dirección, la estructura organizativa, asignación de autoridad y de responsabilidad, y también es importante las políticas y prácticas de los recursos humanos. Continuando con el tema, tenemos las consideraciones específicas para las entidades de pequeña dimensión. Bien, a ver, una entidad de pequeña dimensión regularmente va a utilizar los mismos parámetros que una entidad de una gran dimensión, con la diferencia pues que en una entidad de pequeña dimensión regularmente las negociaciones con proveedores o otorgamientos de crédito lo maneja la dirección o bien los encargados del gobierno de la entidad. Esto es muy importante ya que pues nos permite no tener tan detalladas las actividades de control de la entidad. Hablando un poquito de los riesgos derivados del TI, pues es importante saber qué candados de seguridad tiene el sistema para pues que no se esté fluctuando información o esté saliendo información y que las personas encargadas de visualizar la información tengan los debidos accesos a lo que les toca realizar y que pues con esto nos aseguremos de una buena trazabilidad y aseguramiento de la información. Con los componentes del control interno en cuanto a la auditoría, podemos decir de que es necesario que el auditor, en este caso, evalúe y estudie el trabajo de la auditoría interna, tanto para el conocimiento del entorno de la entidad. También, y esto pues también nos dice las normas más adelante, que se puede utilizar el trabajo del auditor interno para poder avanzar con nuestra realización de la auditoría. Con esto estaríamos concluyendo nuestra exposición. Muchas gracias.